van a leer ahí lo que dice la Biblia. El pecado es un fenómeno gravísimo. Y solamente porque somos pecadores y tenemos nuestra propia idea y no prestamos atención a lo que dice Dios, es que nosotros tengamos pecado en poco. Pero el pecado es el fenómeno más catastrófico que existe en la tierra, porque es un proceso social de mortandad operándose, en la cual todos participan, y es un proceso regresivo exponencial, operándose en la conciencia, en las relaciones, en la cultura, en la política, en todas las dimensiones de las relaciones. El pecado arrastra hacia la destrucción final. Tenemos que comprender eso, porque de otra manera nunca vamos a predicar el evangelio con la responsabilidad que tenemos que hacer. Y por esta razón es lo que hizo Adán, afectó todo el que vino después. Pero no solamente lo que hizo Adán, todo el que vino después va sumándose al efecto de lo que hace Adán. Y que lo que hace Adán solo ha venido a arrastrar a la humanidad, pero lo que hace cada uno que aparece también se suma al efecto, y es un proceso exponencial que va a conducir a la destrucción del planeta. Así que cuando miramos el pecado como una cosa aislada, parece que Dios va a mandar al infierno por eso. Déjeme decirle, si Dios dejara un solo pecador en el cielo, ese individuo sería el foco de un proceso exponencial regresivo en el cielo. ¿Lo dice exponencial? Exponencial. Quiere decir que cada nuevo elemento se suma a los anteriores y se va creciendo, se va haciendo cada vez más intenso y más. Si Dios dejara un solo pecador en el cielo, no se puede garantizar el futuro del cielo. Así que fíjense usted, si cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá a Dios, trata de entender que eso no es capricho de Dios ni nada. No hace mucho operaron a mi suegra. 5 horas y 15 minutos para tratar de extirpar del colon todo vestigio del cáncer. Y no daban seguridad de que se la iba a poder salvar la vida, porque si un vestido así se queda, se transforma en foco para otro proceso exponencial que podía llegar de nuevo a marcar el hombre. Entonces, aun cuando ellos lograron extirpar para ellos todo lo malo, pero él está pasando ahora 22 terapias que las tienen que dar para garantizar que no se queda nada. Así que el que quiere creer la Biblia, que lo crea, pero usted se embarca si usted no toma en serio lo que dice la Biblia acerca del pecado. Usted se embarca. Yo todos los días en el púlpito estoy advirtiendo al pueblo de Dios que este no es ningún juego. Entonces, encontramos que mira ahora el proceso exponencial. Los hombres empiezan por no querer enfrentar el hecho de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que ese cielo y esa la tierra ha sido pensado por Dios por una razón y ha sido ejecutado conforme a lo que hace falta para ejecutar ese propósito, y que somos parte de ese orden y tenemos que vivir
redención de Dios y Dios tendrá que terminarnos y no permitir que llegamos al cielo. Es así de sencillo. Porque Él tiene que garantizar la pureza y la paz y la integridad del cielo. Entonces, después que el hombre se revela contra Dios y no se somete a los condicionamientos de existencia dentro del orden creado por Dios, mire el proceso exponencial aquí. Vamos a leer, yo no pensaba leerlo, pero para ustedes de lo que estoy hablando, de que el pecado no es un pecadillo individual, es un proceso colectivo de regresión exponencial que conduce a la destrucción final. Y que ninguna ciencia ni política va a salvar al hombre de ese proceso. Miren lo que dice aquí. Versículo 21 hasta el final. Aquí, en Romanos 1. Romanos 1, 21 al final. Usted ve el proceso exponencial así, clarito aquí. Empieza con la actitud con Dios. Asume una actitud negativa y desacato. Y una cosa va engendrando otra y otra cosa va engendrando otra, hasta mire, habiendo conocido a Dios, quiere decir que el hombre al inicio estaba consciente de Dios, tenía relación con Él, y todos los hombres de hecho comienzan creyendo. ¿Por qué? Porque es un ser racional y la creación es un texto, y no hay nadie que no empiece a creer. Ahora dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gloria, ni le glorificaron ni le agradecieron. No lo glorificaron, es decir, darle el relieve que a Él le corresponde como ser supremo. No le agradecieron por haberle dado este mundo con todo lo que tiene adentro y la naturaleza privilegiada que tienen. No les dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Es decir, que a través de sus propios razonamientos se autoengañaron, y el engaño es oscuridad. El engaño se separa de la realidad y te hace vivir dentro de una realidad falsa que no existe. Se entenebrecieron, profesándose ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios y incorruptible en semejanza de imagen. Ahí empieza ahora la idolatría, la superstición, la fechoría y toda la paganidad que se extendió por el mundo entero. Imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedes, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Quiere decir que Dios, después de luchar con ellos para que entren en razón, llega un momento de contumacia, donde Dios hace así, y lo entregó, quiere decir, Dios los dejó. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de cuando los hombres llegan a ser reprobados. Usted es reprobado cuando el Espíritu Santo le está tratando de decir, le está tratando de enseñar, le está tratando de sensibilizar, y usted se va endureciendo hasta que hay un momento en que está endurecido de tal manera que Dios te abandona, te entrega a hacer lo que le da la gana. Entonces, esto no puede pasar en la vida de un individuo, pero esto es una etapa que se llega en el proceso social. ¿Me están escuchando? Toda la civilización humana han llegado en esa etapa donde Dios
Dios, después de pasar años luchando con ese pueblo o con esta sociedad, y en su contumacia se endurece, Dios le abandona y los entrega, dice, los entrega a su inmundicia, en la concupiscencia de su corazón. Entonces, cuando Dios hace así, entrega a nación, empieza a aparecer homosexuales, las lesbianas, y empieza a aparecer todas esas cosas horribles, gente acostándose con bestias y con animales. Este es cuando un pueblo, Dios le tira la espalda porque se ha endurecido a tal extremo, se han hecho endemoniados, que alguien empieza a operar por demonio en vez de por Dios y por la conciencia. Y entonces aparecen, dice, cambiaron, dice, en los concupiscencias en su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a criaturas ante aquel creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Contra la naturaleza. Actualmente Dios está a punto de abandonar el mundo en que vivimos. Y claro que tiene que ser así, porque todas las civilizaciones han llegado a ese momento en que se han endurecido, se han puesto tan contumaces. Pero Dios tiene que forzarlo, y como Dios no fuerza a nadie, exactamente. No es feo. Esto es lo que la Biblia dice, que han llegado a cometer el pecado imperdonable, que han llegado a ser hijos de perdición, que son reprobados. Entonces dice aquí que Benecéis lo entregó a pasiones vergonzosas, pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y esta palabra contra la naturaleza, hoy día se está presentando la homosexualidad y la sodomía y todas esas cosas como una elección libre para la persona. Que eso es mi, ¿cómo se llama? Es mi preferencia. ¿Y cómo es que las bestias no prefieren? ¿Cómo es que ningún animal prefiere? ¿Cómo es que eso no sucede en el mundo animal? ¿Cómo es que las bestias salvajes conservan su instinto sexual? Y quieren ellos engañar a la humanidad hablando de cromosomos y ¿cómo se llama? Mutación, y los animales no tienen mutación. Y solo los hombres son capaces de mutación. Y solo los hombres son capaces de cambios genéticos. ¡Qué casualidad! De que el hombre más desarrollado, evolucionado, es que está sometido a estos cambios genéticos. Y todas las bestias salvajes se han pasado miles y miles de años sin confusión sexual. ¿Qué le pasó a los genes de ellos? Es que estos cambios más que genes, hay otras influencias culturales, espirituales y psicológicas que provocan estos cambios en la naturaleza humana. Entonces dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su asilo uno contra otro, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios dice que no conocieron a Dios, dice que no aprobaron. Él sabe bien que hay Dios. Pero como ellos no quieren vivir sujetos a Él y su orden establecido, se han revelado. Y como ellos no han aprobado tener en cuenta
se entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, porque eso mata la sensibilidad del corazón y mata la conciencia, y la gente se ríen y hurgan argumentos insensatos y estúpidos para justificar su bestialidad. Y entonces, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino también los que se complacen con los que lo hacen. Hermano, esa es la forma en que la Biblia expone el proceso exponencial del pecado en el seno de la sociedad, empezando con la falta de respeto. Y la Biblia dice inconfundiblemente que Dios va a tomar responsable no solo los protagonistas obvios para todo el mundo, sino que los que a todos, los que lo van a apoyar. Entonces, dice que son dignos de muerte. Hay que ser estúpidos para pensar que el que ha acabado con la humanidad no debe morir. Y son estúpidos, porque un funcionamiento por el gobierno humano que no creó a nadie, lo apoyan. Así que el hombre tiene derecho a meter la cabeza a una persona y fusilar a otro, pero Dios no tiene derecho de mandar a la muerte eterna a los pecadores. ¿Qué clase de estupidez es? ¿Y cómo es que los hombres tienen derecho a meter en la casa a otro hombre y mandar a matar a un individuo? Y Dios no tiene derecho de decir: las personas que no se someten a mi autoridad y viven dentro del orden establecido por mí, no podrán llegar al cielo. Porque yo no voy a permitir que ellos vengan acá a crear un foco de un proceso exponencial para corromper, destruir a ese lugar. El que no ve la justeza de eso debe cerrar su Biblia. Pero la Biblia dice que son dignos de muerte. Y que no solamente ellos, sino todos los que trivializan este asunto y asumen posturas de compromiso, de componente y de complicidad con ese proceso, con ese proceso. Así que hay mucha gente que aparece que va para el cielo, que todo el mundo se va a quedar asombrado de que Dios al final no lo encuentra digno de entrar en su presencia. Hermano, solamente por ser pecador es que el hombre no ve lo grotesco. Pero cuando usted está en la luz de Dios, usted está en la presencia de Dios, y el Espíritu Santo está sensibilizando su corazón, usted no está en su estado degenerado, porque el Espíritu no es degenerado, y el Espíritu se está hablando en tu corazón. No es tu conciencia
pecadora el que está hablando, es la conciencia de Dios que está hablando usted. Entonces, todos debemos doblar nuestras rodillas. No solamente pedirle a Dios que Él nos enderece la mente, enderece el corazón, sino también que nos ayude a comunicarnos para que no seamos traidores dentro de la familia, sino que seamos personas que comprenden que el problema del pecado es el problema fundamental de la humanidad. Es que ninguna política, cultura, universidad, economía, ni nada de eso va a resolver ese problema. Solo Jesucristo y la obra de Cristo en el corazón y en la vida del ser humano. Y para que ustedes vean que cada época ha llegado a esa etapa de contumacia donde se endurece y no cede ante Dios. La Biblia también profetiza que en la última etapa de la historia humana será así. En Apocalipsis 16. Dice, versículo 5, oí al ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios, todo por uno, tus juicios son verdaderos y justos. El cual derramó su copa sobre el sol, al cual pedaron quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Para darle gloria. Es decir, estas copas es las últimas acciones de juicio en la historia, en que Dios está derramando, que va a derramar. Estas copas están por venir ahora sobre el mundo. Y dice, y no se arrepintieron. Es decir, que hay una parte de la humanidad que se ha endurecido porque ya están atrincherados en ideología, en filosofía, están atrincherados en posiciones políticas, y entonces están afianzados. Y dice, el juicio se derrama y no se arrepiente. No se arrepiente. Entonces dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Y quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, es decir, el juicio del gobierno mundial, y empieza a destruir los fundamentos en que ellos se apoyan, al mismo trono, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor su lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo por su dolor y sus úlceras, y no se arrepintieron. Y así sucesivamente vienen los juicios y no se arrepienten.
¿Por qué? Porque todas las civilizaciones llegan a un momento de contumacia, de achinchalamiento en el mal, en que no se arrepienten delante de Dios. Y esa es la razón por la cual aquella civilización pasa de la historia. Esta va a seguir el mismo curso. Va a haber una gran cosecha de almas en el mundo, y detrás el mundo se divide en dos partes. Uno que se atrinchera y no se arrepiente, y el otro que llegará a cada día mayores glorias. Que Dios permite que nosotros pertenezcamos a la parte que glorifica a Dios, porque la otra parte va a ser lo más oscuro que va a haber en esta vida. Entonces, la creación es un texto objetivo. La creación contiene informe inteligible. La creación humana se desarrolla estudiando y aprendiendo este texto, entre tanto que el autor de este texto no tuvo que aprender de nadie. Es decir que todos los seres humanos se hicieron sabios estudiando ese texto, pero el autor de ese texto no tuvo que aprender de nadie. En Isaías 40, ¿se está metiendo conmigo? ¿Cómo ustedes me van a defender? Bueno, yo creo que no va a tener defensor aquí. Así que vamos a leer ese texto, y porque nadie que discute con el plato gana. Hebreos 40, 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? ¿Con qué dedo juntó el polvo de la tierra y pesó un monte con balanza y con pesa los collados? ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ver al avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Aleluya. Así que todos hemos aprendido del texto objetivo, que es la creación divina. Pero el que plasmó toda la información que está en el texto, ¿de dónde sacó esa información? Nadie le enseñó, porque es la fuente de la sabiduría, es la fuente del conocimiento. Toda la información que nosotros tenemos fueron creadas por su obra de creación. Él creó la información. La información que estaba aprendiendo la creó él. Por tanto, la información es la fuente de la información, es la fuente de la sabiduría, es la fuente de la ciencia, es la fuente de la ciencia. Por tanto, debemos sentirnos privilegiados y tenerlo como nuestro Padre. Que Él se dignó en venir a este mundo en forma de un bebé para llevarnos a este honroso privilegio de ser sus hijos. Cuando el hombre llega al infierno, no será porque no lo haga, será porque él no dejó a Dios darle el privilegio de ser. Que Dios nos permite valorar altamente ese privilegio que tenemos. Y nunca olvidar cuán grande privilegio es la que, a través de la Biblia, el Rey de Reyes nos permite. Que Dios nos con nuestro estudio de la creación.
Entonces, se estriba en la lucha entre el monismo y el dualismo. El monismo, los planteamientos filosóficos monistas obedece a dos cosas fundamentales: a la necesidad de la mente de unificar toda la información disponible en un cuadro unificado, en un cuadro general unificado. La mente tiene esa necesidad de unificarlo todo, toda la información unificada en un cuadro general estructurado, y el espíritu naturalista del siglo, es decir, el siglo ha llegado a interpretar lo real como lo sensible, y por tanto todo lo que está fuera del arco receptivo de la sensibilidad es irreal, de modo que el cuadro general se desarrolla sobre base de una sola realidad, que es la materia, y se unifica todos los datos materiales para formar la cosmovisión de los tiempos contemporáneos. Entonces, esto es la base del monismo, la necesidad de unificarlo todo en una sola estructura, y el naturalismo del siglo, en la cual los hombres no consideran como real lo que no es sensible. Entonces, esto conduce a la cosmovisión monista. Ahora, la cosmovisión monista busca una coherencia estructural, en toda la cosa. Es decir, que se puede sometiendo toda la cosa a un único estructura objetiva, con sus distintas subestructuras, pero una sola estructura. Es decir, caprichosamente la ciencia moderna selecciona el concepto de estructura como el principio unificador de toda la cosa. Lo que no se puede incorporar a esa estructura sensible no existe. No obstante, eso representa una postura dogmática de la ciencia, es decir, que no hay ningún principio científico que avale que la realidad objetiva tiene que obedecer a una sola estructura de todas las cosas imbricadas en una sola estructura ontológica. No hay nada que obliga a eso, nada que afirma eso, no hay nada que avala eso. Sencillamente es un antojo del mundo moderno establecer ese criterio, porque es fácil excluir la fe, lo espiritual, lo trascendente a partir de ese principio. De modo que ese principio puede considerarse un principio, un dogma científico, el que no se apoya en ningún
ningún hecho científico, sino simplemente una disposición del mundo científico buscar una estructura monolítica que implica a todos los fenómenos del mundo objetivo. Entonces, una de las razones, uno de los argumentos que él plantea en contra del dualismo es que el dualismo divide la realidad objetiva, pone una brecha entre la realidad material y la realidad espiritual. Una brecha que es infranqueable. Y entonces ellos ven esta brecha como algo feo, como algo improcedente, porque impide someter todos los fenómenos, los objetos del conocimiento, a una sola estructura ontológica. Entonces, ellos necesitan, a la hora de explicar un fenómeno, poder explicar todo fenómeno por leyes naturales. Pero si hay una parte de la realidad objetiva que está sometida a leyes naturales y otra parte de la realidad objetiva que no está sometida a las leyes naturales, entonces se puede explicar algunos de los fenómenos objetivos por leyes naturales, pero hay otros fenómenos objetivos que se resisten a ser explicados por leyes naturales. Entonces, ellos no admiten que haya fenómenos inexplicables para ellos. Porque si la realidad objetiva está dividida en una parte trascendente, una parte material, y la parte material, sus fenómenos se pueden explicar por leyes naturales. La parte trascendente no se puede explicar por leyes naturales. Entonces, eso les humilla a ellos, ¿no? De que hay fenómenos de que no se someten a la investigación científica y a la explicación científica. Se alzan entonces contra la idea de que existe tal esfera de fenómenos reales que desafían explicaciones por la ley natural. Ahora, nosotros ante esa situación en la cual ellos se niegan a admitir la realidad trascendente, dicen que se crea dos realidades que operan sobre bases diferentes, uno es el que se puede aplicar y el otro el que no se puede aplicar, que da apertura a los susodichos milagros, misterios, fenómenos sobrenaturales que hay que creerlos pero no se puede explicar. Ellos se resisten a admitir que la realidad objetiva tiene esa división y que hay que adaptarse a esa idea de que hay una parte de la objetiva que es inexplicable para la ciencia y inoperante para la ley natural. Entonces, la postura de nosotros, el pueblo de la fe y de la revelación divina, en primer lugar es que la Biblia enseña la existencia de esas dos esferas diferenciadas en la realidad objetiva. La Biblia enseña. Para nosotros el hecho de que la Biblia, nosotros no creemos en una cosa porque las podemos explicar, porque eso sería adjudicarnos el derecho a un Dios
Si yo no lo puedo explicar, no es razonable y no es cierto. Ahora, si usted no es un Dios que lo sabe todo, tú no puedes decir que una cosa porque yo no lo puedo explicar no es real o no tiene explicación porque yo no lo puedo explicar. Es decir, que la persona que no se considera un Dios admite la existencia del misterio, es decir, de cosas que existen y que yo no lo puedo explicar. Entonces, si usted se adjudica el estatus de un ser humano y no de un Dios, a usted tú no tiene ningún inconveniente en que existen fenómenos que tú no puedes explicar. Entonces, es simplemente lo más normal del mundo de que un ser humano haga algo que no puede explicar. Entonces, esto es la primera postura de nosotros respecto a eso, que no hay nada anormal en que un ser humano haga algo que no puede explicar. El segundo, primero que la Biblia lo plantea, y el segundo que no es anormal de que un ser humano tenga algo que no puede explicar. En tercer lugar, que la palabra natural no es equivalente a lo existente. Cuando nosotros decimos que algo es natural, la palabra natural no se utiliza como sinónimo de real. Pero hay muchas personas que hacen consubstancial la palabra natural y la palabra real. Lo que es natural es real y lo que es real es natural. Pero esto solamente llegó a adquirir ese carácter del natural y real, llega a confundirse el ser humano después de años de estar machacando el positivismo moderno de que solo lo sensible es real. Entonces, después de esto, lo están machacando tanto que ha cambiado muy sutilmente la percepción humana y hasta los vocablos se han ido cambiando en la mente del hombre, y ahora natural y real llegan a ser sinónimos, no en el diccionario, sino en la psicología de los hombres. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos que algo es natural? ¿Qué es realmente lo que quiere decir que algo es natural? Bueno, en realidad, lo natural es lo percibible y lo explicable. Explicable porque es percibible. Todo lo que el hombre puede percibir y explicar es natural. Así que la palabra natural es una palabra muy relativa. Es relativo al que percibe y al que explica. Hoy está en libertad. Hoy está en libertad. De ¿Cómo? libertad. Sí. Que todo lo natural. Lo natural es lo que es percibible y explicable por el hombre. Pero hemos dicho que es un término relativo, porque depende de quién percibe y quién explica. ¿Qué sería lo natural para un perro? El perro percibe, el perro
es sensible a cosas a las cuales nosotros no somos sensibles. Así que, en cuanto a sensibilidad, el perro tiene una ventana de receptividad mucho más amplio que nosotros. Pero el perro tiene un alcance de comprensión muy reducido, prácticamente no existente. ¿Sería el poema natural para un perro? ¿Qué me dices? No. ¿Sería el poema natural para un perro? No. Si usted se para ahí, un perro delante, y empieza a recitar un poema de Nicolás Guillén o cualquier poeta cubano, el perro te mira en la cara. Te rasca la cabeza, con las patas. ¿Qué estaría pensando ese perro? ¿Qué ustedes creen que el perro diría que estamos haciendo? Entonces, ese perro, ¿sería natural lo que estamos haciendo para el perro? Yo creo que no sería natural lo que estamos haciendo. Entonces, el perro quizás no llegaría a extrañarse porque tendría que tener el nivel del pensamiento para extrañarse. ¿Ya? Pero a él no le diría nada. Eso es lo que estamos haciendo ahí de recitar. Entonces, lo natural, el concepto de lo natural es un concepto muy relativo. ¿Natural para quién? Todo lo que está dentro de la posibilidad humana de percibir y explicar, para él es natural. Pero ese no es equivalente a decir que solo existe lo que el hombre puede percibir y explicar. Ese no es equivalente a decir solo existe lo que el hombre puede percibir y explicar. Pero nosotros sabemos que el poema existe. Pero para el perro no existe. Entonces, lo que es natural para el perro, ¿no? si en el mundo del perro se diría, solo es real lo que nosotros percibimos y entendemos y podemos explicar. Entonces el perro no es, ¿cómo se llama? El pueblo no existe. Solamente se puede establecer una equivalencia entre lo percibible y lo real. Lo percibible, lo explicable y lo real. A partir de un ser que todo lo percibe y todo lo puede explicar. Entonces, si se puede comprobar que este ser todo lo puede percibir y todo lo puede explicar, entonces habría una equivalencia entre la percepción y la explicación de este hombre y lo real. Pero
¿Qué ser es esto? Que todo lo puede percibir y todo lo puede explicar. Dios le ama. De modo que si no podemos comprobar que los hombres son dioses, que todo lo perciben y todo lo explican, tenemos que admitir que no hay ninguna relación obligada entre lo que el hombre puede percibir y lo que es real, o entre lo que el hombre puede explicar y lo que es real. Es solamente por la arrogancia, la soberbia humana, es que el hombre se atreve a establecer una equivalencia entre lo que él percibe y lo que él natural. Entre lo que es natural para él y lo que es real. Ahora, nosotros en la fe pensamos que lo que nosotros tenemos por milagro puede ser para los ángeles fenómenos tan naturales para ellos como son los fenómenos de la naturaleza para nosotros. Lo que nosotros percibimos como sobrenatural, como milagroso, como cosas inexplicables, puede resultar para los ángeles cosa perfectamente explicada, perfectamente natural, perfectamente percibible, como cosas completamente naturales y normales. Yo no considero que los milagros que Dios hace es para Él cosas que no son naturales. No son naturales para nosotros porque el alcance de nuestra percepción y de nuestro poder explicativo es muy limitado. Entonces, lo que sobrepasa eso para nosotros es sobrenatural, es milagroso. Pero yo no creo que para Dios y para los ángeles tienen ese carácter. Para mí son cosas completamente normales. De modo que no debemos permitir que los científicos o los intelectuales nos toman por personas de poca capacidad y que nos obliga a hacer una equivalencia entre lo normal y lo real. Ahora, lo natural y lo real. Ahora, si usted sube a un monte de aborígenes con un CD, con una, ¿cómo se llama? Como una computadora que tiene pantalla en colores y una cámara digital. Usted se pone a hablar con el jefe del tribu y después usted lo pone en la pantalla hablando contigo y él hace así. Y te mire, ahí hablando conmigo. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? Ese hombre se va a hincar en tierra y te va a adorar. Tú vas a aparecer como un Dios para él. Porque todo eso lo percibe como algo que no es natural. Y que los indios así cuando llegaron a españoles, los barcos estaban en Dios. Sí. Así que no quiero decir que lo que lo estoy tratando de explicar es que el concepto de lo natural es un concepto muy relativo, porque incluso el desnivel cultural
puede permitir que para una parte de la cultura humana una cosa es natural y para otra parte no es natural. Entonces el concepto de lo natural es un concepto muy relativo que no debemos permitirle a los intelectuales utilizarlo para embutir o tupir a nosotros, los cristianos o el resto de la humanidad. Lo natural es simplemente lo que yo puedo percibir y lo que yo puedo interpretar. Más nada. Nada está diciendo sobre si es posible que sea real o no real. Pero sencillamente que yo estoy limitado en mi capacidad de percibir y mi capacidad de interpretar, porque yo solamente puedo interpretar lo que yo puedo percibir. Y yo tendría que demostrar que yo todo percibe para poderme atrever a establecer esta equivalencia entre lo natural y lo real. Entonces, encontramos que los hombres, todo lo que ellos pueden percibir y explicar, lo tienen como irreal. Y tratan de limitar la realidad objetiva, a lo que ellos pueden explicar y percibir, lo que ellos pueden percibir y explicar. Todo lo que ellos no pueden percibir y explicar no es natural y por tanto no es real. Eso es lo que llamamos naturalismo. La reducción a la realidad objetiva a lo natural. Y todo lo que no se puede explicar a partir de las leyes naturales, por arte de magia, no existe, no es real y no es verdad. Ahora, el dualismo asume la postura de que la realidad objetiva se extiende más allá de lo sensible, más allá de lo que percibimos y más allá de lo que podemos explicar. Entonces, como nosotros admitimos que la realidad objetiva se extiende más allá de lo que podemos, de lo que es sensible, lo que es percibible y lo que es explicable para nosotros existe el misterio. Para nosotros no existe lo inexplicable, para nosotros existe lo milagroso, para nosotros existe lo trascendente. Porque aunque los fenómenos de aquella realidad o de aquellas realidades pueden ser perfectamente natural para los que viven en esa esfera, no son naturales para nosotros y por tanto tienen un carácter trascendente, un carácter sobrenatural, un carácter milagroso. Pero el hecho de que tienen ese carácter milagroso para nosotros no quiere decir que es irracional, que son fenómenos irracionales o fenómenos mitológicos o fenómenos no existentes, sino sencillamente que se salen del marco de la receptividad de nuestros sentidos y por tanto aparecen ante nuestra conciencia como cosas inexplicables y como cosas que no podemos interpretar por las vías normales o regulares que utilizamos para interpretar las cosas naturales. Entonces, para ser una persona de fe, tenemos que tener capacidad dualista, capacidad de ver la realidad objetiva en términos dualistas, porque si no la podemos ver, no podemos ser fe. Seremos naturalistas, seremos materialistas, seremos ateos, seremos liberales, que el liberal es un materialista cobarde, es una persona que es materialista, es naturalista, pero no se atreve a declararse como tal.
porque no quiere indisponer a su abuela, porque se puede morir de un infarto, porque no se puede perder, ¿cómo se llama? No quiere perder el lazo que tiene con el pastor, que con todos esos cristianos con quien yo me crié, y no quiere escandalizar a mi familia y mis amistades. Entonces se sitúa en un punto intermedio entre el ateísmo y la fe como liberal. Pero el liberal es un cobarde que no se atreve a declararse ateo, que no se atreve a declararse materialista, que no se atreve a declararse naturalista. Y su filosofía es absurda. Tanto su filosofía en cuanto a su cosmovisión, como su filosofía política.